La Unidad 731, la base secreta del ejército japonés que experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo ardía en fuego y muerte, algunos vieron la oportunidad de experimentar con personas como si fueran ratas de laboratorio, todo en nombre de la ciencia y un supuesto avance. Quizás te suene el nombre de Joseph Mengele, el ángel de la muerte, famoso por sus atrocidades en los campos nazis. Alemania fue juzgada y sus horrores duramente condenados. Pero lo que muchos no saben es que otros países hicieron cosas igual o incluso más monstruosas. Y la historia decidió callarse. Japón es uno de esos países. Es un país que muchos admiran por su orden, su seguridad, su profundo respeto por las normas. Es tierra de tradiciones milenarias como los samuráis y los templos zen, pero también de tecnología de punta, trenes súper rápidos y ciudades futuristas. Y por supuesto, su cultura ha conquistado al planeta. El manga y el anime son formas de arte que han llevado a millones de personas a enamorarse de la cultura. A través de sus historias, el mundo conoció sus valores de honor, sacrificio, la lucha y la disciplina. Japón es esa mezcla perfecta entre lo antiguo, pero también de lo moderno, y por eso no nos deja de asombrar. Sin embargo, Japón es uno de los países con mayores contrastes en todo el planeta, porque detrás de toda esa belleza y sofisticación existe un capítulo mucho menos conocido. Un pasado donde la ciencia fue usada para destruir y donde miles de personas murieron en silencio y sin justicia. Miles de personas, la mayoría civiles, hombres y mujeres, ancianos, niños, incluso bebés, fueron infectados con enfermedades espantosas, congeladas vivas, abiertas sin anestesia, despedazadas, torturadas, como si no fueran seres humanos. Hoy conocerás el horror que Japón intentó borrar, el laboratorio de la muerte. La Unidad 731 fue una instalación militar secreta del ejército imperial japonés, dedicada al desarrollo de armas biológicas y químicas a través de la experimentación humana no consentida. La Unidad 731 fue una de las organizaciones más siniestras y secretas de la historia militar del siglo XX, oficialmente conocida como el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. En realidad funcionaba como un complejo de laboratorios de tortura. Fundada en 1935, su objetivo era desarrollar armas biológicas y químicas que pudieran ser utilizadas en la guerra contra China, Rusia o incluso contra Europa y Estados Unidos. Su creación se dio en el marco de expansionismo imperial japonés, en una época en la que el país se había transformado en una potencia militar agresiva y nacionalista. Contexto histórico de Japón. Durante siglos, Japón fue una nación cerrada al mundo. A comienzos del siglo XVII, implementada durante el periodo Edo, bajo el dominio del shogunato Tokugawa, Japón vivía bajo un régimen militar feudal altamente conservador y jerarquizado, donde el cambio era visto como una amenaza. El emperador existía, pero no gobernaba en realidad. El verdadero poder lo tenía el shogun, y debajo de él una casta militar poderosa y temida, los samuráis. Para proteger este orden social, Japón se cerró completamente al mundo exterior. Aplicó la política de Sakoku, lo que significa país cerrado, que prohibía a cualquier japonés salir del país y a cualquier extranjero entrar. Solo se permitía un contacto controlado con comerciantes holandeses desde una pequeña isla artificial, sin ningún tipo de intercambio cultural. Este aislamiento preservó la identidad nacional como algo positivo, pero también estancó el desarrollo tecnológico por esta falta de interacción con otras culturas. Y todo esto estancó brutalmente el desarrollo tecnológico de Japón, ya que mientras Europa entraba en la modernidad, Japón seguía aferrado a una estructura que pues recordaba más a la Edad Media, atrapados en el tiempo, ya que ellos conservaban toda esta parte de la historia de castillos, clanes, espadas y lealtad inquebrantable al shogun. Todo cambió cuando en 1853, con la llegada de los barcos negros, que eran buques de guerra estadounidenses, liderados por el comodoro Matthew Perry, exigiendo la apertura comercial. Básicamente Japón entendió que o se abría o sería conquistado y destrozado. Así que bueno, accedió por las buenas.
Así nació la restauración Meiji en 1868. Se abolió el shogunato, se desmanteló la casta samurái, se industrializó el país y se adoptaron modelos occidentales de gobierno, educación y ejército. En cuestión de décadas, Japón pasó de ser un imperio feudal a convertirse en una potencia militar moderna. Pero con el poder vino una idea aún más peligrosa, la creencia de que Japón no solo debía modernizarse, sino liderar toda Asia. A principios del siglo XX comenzaron a tomar forma teorías de superioridad racial japonesa, influenciadas por el darwinismo social europeo. Los japoneses se veían a sí mismos como la raza asiática más pura y avanzada, destinada a gobernar sobre los demás pueblos de la región, especialmente sobre los chinos, a quienes veían como un país decadente. Esto puede parecer muy contradictorio, porque históricamente Japón adoptó una enorme cantidad de elementos culturales de China, pero durante los siglos XIX y XX las cosas cambiaron. En el siglo XIX, China estaba en decadencia, fue derrotada en las guerras del opio, perdió Hong Kong ante los británicos, fue invadida y saqueada por varias potencias extranjeras. Mientras tanto, Japón se modernizaba y, a toda velocidad tras la restauración Meiji, adoptando tecnología, industria, ejército moderno y ferrocarriles, educación occidental y muchas otras cosas. Todo esto llevó a muchos intelectuales y militares japoneses a ver a la China imperial como un símbolo de atraso, así que todo ese respeto que le habían tenido históricamente pues se fue por el caño, ya que incluso comenzaron a considerar que la cultura china ya no era válida como modelo y que el nuevo destino de Asia debía ser liderado por Japón. Para los años 30, Japón ya era una nación expansionista, impulsada por una mezcla peligrosa de nacionalismo extremo, militarismo autoritario, racismo imperialista, especialmente hacia China, Corea y el sudeste asiático, y una ideología llamada Hako-Ichiu, la creencia de que el emperador japonés, según ellos descendiente de dioses, debía unificar al mundo bajo un mismo techo. Claro, bajo el mismo techo de Japón. Esta idea era presentada como una misión espiritual de unidad, pero en la práctica justificó invasiones, masacres y esclavitud en nombre del imperio. Esa mezcla de ideas fue el caldo de cultivo para una de las etapas más obscuras y crueles de la historia moderna: la Gran Depresión y el impulso hacia la guerra. Con la Gran Depresión de 1929 golpeando la economía mundial, Japón enfrentó problemas económicos graves. Desempleo, pobreza, caída de exportaciones. En respuesta, los sectores militares comenzaron a ganar poder político. La solución que propusieron no fue el comercio ni las reformas, sino la expansión territorial. El ejército japonés creía que necesitaban recursos naturales como carbón, hierro, petróleo y tierras fértiles, que escaseaban en su archipiélago. Y la región que lo tenía todo era Manchuria, en el noreste de China. Invasión de Manchuria. En 1831, Japón buscaba expandir su territorio y su poder en Asia. Manchuria, una región rica en recursos al noreste de China, era un objetivo clave. Pero en lugar de agarrarse bien los pantalones y declararle la guerra directamente a China, Japón decidió crear un pretexto para justificar la invasión a esta región. Todo esto provocó el incidente de Mukden. Soldados japoneses hicieron explotar una parte de su propia vía del tren en la región de Mukden. Luego ocuparon saboteadores chinos y usaron ese ataque como excusa para lanzar una invasión militar inmediata. Lo más sorprendente es que el gobierno japonés en Tokio no había aprobado esta operación. Fue el ejército de Kwantung, una unidad militar poderosa y radical, quien actuó por su cuenta, y nadie en el gobierno se atrevió a detenerlos. En cuestión de meses, Japón tomó el control total de Manchuria. Creó un país falso llamado Manchukuo, que en teoría era independiente, pero en realidad estaba bajo el control japonés. Para aparentar legitimidad pusieron como emperador a Puyi, el último emperador de China, ahora convertido realmente en un títere y una figura decorativa. Inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Aunque las tensiones entre Japón y China ya eran graves desde la invasión de Manchuria en 1931,
El conflicto estalló por completo en 1937 con el incidente del puente Marco Polo. Todo comenzó con una supuesta maniobra nocturna japonesa cerca de Pekín. Un soldado japonés desapareció brevemente y los mandos exigieron entrar a la ciudad para buscarlo. Las tropas chinas se negaron y estallaron los disparos. Lo que pudo haberse resuelto diplomáticamente se convirtió en el pretexto perfecto para que Japón lanzara una invasión total contra China. Y así comenzó la Segunda Guerra Sino-Japonesa o Guerra Chino-Japonesa, una guerra de desgaste, brutalidad y ocupación que duraría hasta 1945. Uno de los capítulos más oscuros de esta guerra fue la masacre de Nankín, también conocida como la violación de Nankín. Cuando las tropas japonesas tomaron esta ciudad, entonces capital de China, desataron una orgía de violencia que duró más de 6 semanas. Fueron entre 200.000 y 300.000 civiles chinos que fueron asesinados. Decenas de miles de mujeres fueron violadas. Hubo entierros en vida, mutilaciones, decapitaciones como deporte y fusilamientos colectivos. Los testimonios de diplomáticos, misioneros y periodistas que estaban allí lo documentan con horror. Lo que Japón hizo en Nankín fue una masacre. Fue en este contexto de guerra, ocupación y deshumanización del enemigo donde surgió la Unidad 731, aprovechando el control total de Manchuria. Japón creó centros secretos donde los científicos tenían libertad absoluta para experimentar con prisioneros, civiles y soldados capturados. El enemigo no era considerado humano, sino solo material de prueba. El hombre detrás del horror, el Dr. Shiroishi. Shiroishi nació el 25 de junio de 1892 en la prefectura de Chiba, Japón. Hijo de una familia de clase media alta, fue criado en una sociedad marcada por el nacionalismo imperial y el fervor hacia la figura del emperador. Desde joven mostró una mente brillante, pero también una personalidad muy arrogante y excéntrica. Se graduó de medicina en la prestigiosa Universidad Imperial de Kioto y rápidamente llamó la atención por su capacidad intelectual y su fanatismo por el poder militar de Japón. Rápidamente ingresó en el ejército y en 1922 fue asignado al hospital del primer ejército y la escuela médica militar de Tokio. 2 años más tarde se especializó en microbiología, publicando numerosos artículos en revistas científicas. En 1928, Ishii efectuó un viaje de 2 años a Europa para recabar información sobre los efectos de las armas biológicas y químicas durante la Primera Guerra Mundial. Ya que durante la Primera Guerra Mundial, el mundo fue testigo por primera vez a gran escala del uso sistemático de armas químicas. Aunque las armas biológicas eran conocidas desde siglos atrás como el uso de cadáveres infectados en asedios medievales. Y en la Primera Guerra Mundial se empezó a investigar muy a fondo todos estos temas. Durante la Primera Guerra Mundial se usaron armas químicas como el gas mostaza y el cloro, causando miles de muertes y dejando secuelas horribles. Aunque las armas biológicas no se usaron en combate, sí hubo experimentos secretos, especialmente por parte de Alemania. Shiroishi viajó a Europa para estudiar estos antecedentes, convencido de que el futuro de la guerra estaba en las enfermedades invisibles. Ese viaje fue clave para la creación de la temida Unidad 731. Convencido de que el futuro de Japón estaba en dominar este nuevo campo, en 1930 ascendió a comandante y fue nombrado profesor de inmunología de la Facultad de Medicina del Ejército en Tokio. Ahí fue protegido por algún alto cargo militar del ejército japonés, muy interesado en la guerra química. Ishii organizó un departamento de inmunología dedicado a investigaciones sobre guerra biológica. Además, también lo apoyaron importantes figuras políticas y militares de los círculos ultranacionalistas japoneses. La toma de Manchuria por el ejército japonés dio a Ishii la oportunidad de utilizar seres humanos en sus investigaciones. Y en 1932 comenzó sus experimentos preliminares sobre guerra biológica en zonas ocupadas de China como parte de un proyecto secreto.
Bajo la cobertura de un plan para la potabilización de agua para las tropas japonesas en China, Ishii fue organizando departamentos de prevención epidémica y abastecimiento de agua, que eran en realidad centros de unidades de investigación médica. Y ya para el año 1939, Ishii tenía bajo su mando una gran red de centros de investigación, ubicados en Harbin, Beijing, Nanjing, Guangzhou, Singapur y Tokio, con más de 10,000 trabajadores bajo su mando. Y para el año 1940, Ishii fue nombrado jefe de sección de guerra biológica del ejército de Kwantung, y entre 1942 y 1945 ejerció como jefe de la sección médica del primer ejército. Detrás de toda esta maquinaria imperial estaba una figura sagrada, el emperador Hirohito. Aunque los detalles siguen siendo debatidos por historiadores, hay consenso en que Hirohito fue informado de los proyectos militares más importantes del país, incluyendo el desarrollo de armas bacteriológicas. La historia de la unidad 731 se divide en dos lugares donde hicieron experimentos. El primero, Fortaleza Shogma, el primer laboratorio secreto. Oficialmente era un centro de investigación médica, pero en realidad era una prisión fortificada diseñada para hacer experimentos en humanos. Ahí, prisioneros chinos, coreanos y soviéticos eran infectados con enfermedades como el cólera, el tifus o la peste bubónica. También eran sometidos a cirugías sin ningún tipo de anestesia y otras atrocidades. Cada procedimiento se documentaba de forma rigurosa como parte de una investigación médica. Los prisioneros eran muy bien alimentados y cuidados solo para mantenerlos vivos hasta que les llegara el turno de ser usados como sujetos de prueba. Ishii quería estudiar el efecto real de las enfermedades en cuerpos humanos, en un contexto normal de salud. Esto le permitía tener resultados apegados a la realidad y saber a ciencia cierta cómo una población normal y saludable iba a reaccionar ante una enfermedad inducida por ellos. Pero en 1934, durante un festival local, un prisionero logró escapar y liberar a unos 40 más. Algunos fueron abatidos, pero unos pocos lograron huir y contar lo que habían visto ahí. Ese mismo año, una explosión, posiblemente un acto de sabotaje, afectó seriamente esta instalación. El escándalo y el riesgo de que el secreto saliera a la luz obligó al ejército japonés a cerrar la fortaleza Shogma. Lejos de detener a estas personas, lo que les provocó es que subieran el nivel. En 1936, Shiroishi recibió luz verde para construir una nueva y más grande instalación de Pingfang a las afueras de Harbin, en la región de Manchuria. Allí nació oficialmente la temida Unidad 731, un complejo de más de 6 kilómetros cuadrados con laboratorios, cárceles, cámaras de presión y de congelación, crematorios y hasta su propio aeropuerto. Este nuevo laboratorio era totalmente equipado. Contaba con recursos ilimitados y protección militar, silencio absoluto desde Tokio. La nueva base fue diseñada para operar en total secreto y para experimentar a gran escala. El laboratorio pasado simplemente fue una pequeña introducción a lo que se convertirían todo este tipo de experimentos. Y para evitar sospechas, el ejército japonés disfrazó todo el proyecto ante la población local. Obviamente, ¿verdad? No iban a poner ahí un cartel súper obvio de experimentación humana con chinos. El complejo fue presentado como una planta de tratamiento de agua, supuestamente dedicada a la purificación y producción de suministros médicos para el ejército japonés. Incluso su nombre oficial era parte del encubrimiento: Escuadrón de Prevención Epidémica y Purificación del Agua del Ejército de Kwantung. Con este título totalmente inofensivo, ocultaron lo terrorífico que sucedía en su interior. Las víctimas eran mayormente de origen chino, aunque también hubo personas de origen soviético, mongoles y coreanos, así como personas con discapacidades físicas o mentales. A los prisioneros se les denominaba marutas, término que puede traducirse como troncos o leños, en alusión a
que también esto era parte del camuflaje de estas instalaciones, como un aserradero. O sea, estos tipos tenían 1000 máscaras para ocultar lo que estaban haciendo en Manchuria. Los investigadores encabezados por el médico Shiroishi se centraron principalmente en el estudio de enfermedades infecciosas. Y bueno, para esto infectaban a personas totalmente saludables. Los infectaban de todas las enfermedades terribles que se les pudieran ocurrir. Estos agentes infecciosos eran administrados por distintos métodos, a través de la ingestión de alimentos contaminados, el consumo de líquidos infectados o el contacto con objetos y ropas impregnadas con los microorganismos. La intención era observar el desarrollo clínico de las enfermedades y analizar la eficacia de distintas vacunas experimentales. Además de las pruebas con patógenos, se realizaron vivisecciones. O sea, esto quiere decir que abrían a personas así, simplemente como va. Se extraían órganos vitales como pulmones, hígados o corazones para su análisis. Y en muchas ocasiones, las autopsias se realizaban mientras el paciente aún estaba vivo, con el propósito de observar el deterioro interno del cuerpo humano en tiempo real. Uno de los procedimientos más macabros era la amputación de extremidades, ya sea de brazos o de piernas, que luego eran trasplantados en distintas posiciones del cuerpo. Esto quiere decir que te podían cortar un brazo y ponértelo de pierna, o una pierna ponértela de brazo. Incluso también eran intercambiadas entre otras personas. ¿Te imaginas que te cortaran los brazos y se la pusieran a otra persona y sus brazos de la otra persona te las pusieran a ti? O igual eran capaces de quitarte tu corazón y ponerte el corazón de otra persona y a ver qué pasa. O conectar un órgano con otro, simplemente para analizar. Todas estas prácticas buscaban observar la respuesta inmunológica, el rechazo orgánico o el tiempo que tardaba una herida abierta en infectarse o gangrenarse. En ocasiones, los cirujanos disparaban intencionalmente a los prisioneros para luego extraer las balas y operar las heridas con el pretexto de simular escenarios de combate. También se llevaron a cabo experimentos con armas convencionales y químicas. Se utilizaban personas vivas como blancos para probar la letalidad de lanzallamas, cuchillos y explosivos. Y en otros casos, las víctimas eran forzadas a ingerir sustancias tóxicas como gas mostaza o compuestos como ácidos. Todas estas pruebas eran documentadas mediante fotografías y análisis clínicos. También se colgaban a los prisioneros de cabeza para calcular el tiempo que tardaban en morir por asfixia. Se suministraba orina de caballo o agua de mar para evaluar sus efectos como sustitutos de fluidos intravenosos. Se los privaba durante días de agua, alimento y sueño hasta llevarlos al delirio o la muerte. Se los exponía a niveles extremos de radiación con rayos X, o se les colocaba en máquinas centrífugas para estudiar cuánto tiempo resistía el cuerpo humano a la fuerza rotacional. Entre los procedimientos más brutales estaban los experimentos de hipotermia, realizados especialmente en invierno. Las víctimas eran expuestas a temperaturas bajo cero, desnudas, con ropa mojada o sin alimento, y luego sumergidas en agua caliente para estudiar a qué temperatura se empezaba a despegar la piel, los músculos y los tejidos de los huesos, y simular condiciones de guerra en climas hostiles. Estas prácticas inhumanas se justificaban dentro del programa oficial como parte de la capacitación de médicos y cirujanos militares, con el argumento de prepararlos para atender heridas en el campo de batalla. Algunos de los resultados obtenidos fueron incluso publicados en revistas médicas después de la guerra, sin mención del origen de la información ni de los crímenes cometidos. Las víctimas eran hombres adultos, mujeres embarazadas, ancianos, niños e incluso bebés. Algunos eran prisioneros de guerra, otros simplemente campesinos chinos que tuvieron la muy mala suerte de vivir en la zona ocupada por Japón. Mujeres eran forzadas a embarazarse para luego estudiar la transmisión de enfermedades al feto. Algunos bebés recién nacidos eran utilizados como material fresco para ciertos procedimientos. Mientras el mundo miraba hacia Europa por los crímenes del régimen nazi, en el lejano oriente, en la fría
tierra de Manchuria. Otra atrocidad se desarrollaba a plena luz del día sin que a nadie le interesara. Uno de los aspectos más escalofriantes de la Unidad 731 es que sus experimentos no se quedaron simplemente en laboratorios, sino que estas armas biológicas que desarrollaron fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa en ataques reales contra la población civil. Uno de los desarrollos más peligrosos de la Unidad 731 fue la creación de bombas de porcelana diseñadas para dispersar enfermedades. Estas bombas se rompían fácilmente al impactar contra el suelo, liberando su contenido contaminado con pulgas infectadas, con peste bubónica, cultivos de cólera, tifoidea o disentería, y a veces incluso roedores portadores de enfermedades. Todo este tipo de virus se arrojaron sobre aldeas chinas. Entre los casos más documentados se encuentran la ciudad de Ningbo. En 1940, las fuerzas japonesas lanzaron bombas llenas de pulgas infectadas con peste negra. En cuestión de días, estalló una epidemia letal entre la población. Varias aldeas rurales fueron bombardeadas con cólera y disentería. Miles de personas enfermaron y murieron. El propósito no era solo militar, era probar en tiempo real la efectividad de las armas biológicas creadas en Pingfang. También llevaron a cabo operaciones terrestres. En estas otras misiones se infiltraban a pueblos ocupados para contaminar pozos, ríos y alimentos. Se ponían bacterias en el agua potable de las aldeas para provocar epidemias a veces incluso distribuían alimentos contaminados como si fueran ayuda humanitaria. Para que veas hasta qué punto llegaba la crueldad de estos militares japoneses. Y todo esto era registrado cuidadosamente. ¿Cuántas personas se enfermaron? ¿Cuántas murieron? ¿Cuánto tiempo se tardaron en presentar síntomas? Analizaban los resultados para mejorar la eficiencia de futuras armas biológicas. El impacto sencillamente fue devastador. Aunque los datos exactos son difíciles de confirmar debido al encubrimiento japonés que sucedió después de la guerra, se estima que más de 300,000 personas murieron como resultado de las campañas de guerra biológica llevadas a cabo por el ejército imperial japonés. Esto incluye no solo las víctimas directas de los brotes, sino también a quienes murieron por el colapso sanitario que provocaron, ya que debido a todo lo que ellos hicieron, los hospitales colapsaron, ciudades en cuarentena, escasez de medicamentos y alimentos. La Unidad 731 operó durante una década. En agosto de 1945, tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, y con la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, el Imperio japonés se rindió oficialmente. Fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y también el principio del encubrimiento total de lo que sucedió dentro de la Unidad 731. Pero Shiroishi y los médicos militares no se iban a quedar simplemente de brazos cruzados esperando a que los castigaran. El general Shiroishi ordenó eliminar toda evidencia. La sede principal en Pingfang fue destruida con explosivos. Los documentos fueron quemados. Los animales infectados fueron eliminados y los prisioneros fueron ejecutados. Sencillamente no debía quedar una sola prueba de lo que ellos hicieron ahí. Lo que no se pudo destruir se camufló como si fueran instalaciones médicas convencionales. La Guerra Fría acababa de empezar y para Estados Unidos la prioridad no era la justicia, sino impedir que la Unión Soviética obtuviera esa información antes que ellos. El hombre detrás de todas estas atrocidades fingió su muerte y trató de huir. Vaya valiente, ¿verdad? Pero fue capturado por las fuerzas estadounidenses en 1946. Pero lejos de ser procesado, Ishii negoció su inmunidad a cambio de entregar todos los datos obtenidos a través de los experimentos con humanos. Muchos de sus colaboradores también fueron beneficiados. Algunos fueron absorbidos por la industria farmacéutica japonesa. Otros trabajaron para el Ministerio de Salud y ninguno enfrentó consecuencias. Así, Ishii nunca fue juzgado y tampoco compareció ante el Tribunal Penal Militar Internacional. A diferencia de los médicos nazis que fueron juzgados públicamente en los juicios de Nuremberg y enfrentaron penas que iban desde la prisión hasta la ejecución,
Los responsables del Escuadrón 731 no enfrentaron justicia alguna. El único juicio relacionado con estos crímenes tuvo lugar en 1949, en Khabarovsk, Siberia, donde la Unión Soviética procesó a 12 oficiales de bajo rango, quienes recibieron condenas que más o menos fueron de 2 o 25 años de prisión. Sin embargo, en Occidente se desestimó este juicio, ya que dijeron que solamente era propaganda comunista. Y durante décadas, la historia de la Unidad 731 permaneció oculta al conocimiento general. Pero y después de todo, ¿qué fue del Dr. Shiroishi? Después del trato con Estados Unidos, Shiroishi vivió una vida tranquila, se mantuvo alejado de los reflectores, pero existen versiones de que incluso colaboró en investigaciones biológicas durante la Guerra de Corea. Shiroishi, convertido al cristianismo, abrió una clínica de atención médica gratuita. Y años más tarde, a los 67 años de edad, murió de cáncer de garganta en Tokio. Durante décadas, las víctimas de la Unidad 731 fueron borrados de la historia oficial. No hubo homenajes ni justicia, solo con el paso del tiempo y gracias al trabajo de historiadores, médicos chinos y algunos testigos, comenzaron poco a poco a recuperar testimonios. Durante más de 40 años, Japón no reconoció oficialmente lo ocurrido. Muchos negaron incluso que hubiese sucedido.